hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a este espacio donde nos dedicamos a tener un repaso, un comentario a lo que es el folleto de la escuela sabática, que durante este trimestre está basado en la carta que el apóstol Pablo mandó a los cristianos que vivían en aquella ciudad famosa de Asia llamada Éfeso. Por eso la carta se llama a los Efesios. Nos encontramos en la lección número 5, expiación horizontal, la cruz y la iglesia, un tema maravilloso. Así que yo te invito a que te prepares, a que vengas con nosotros para que juntos podamos aprender más del amor de Dios. Y me acompaña un hermano de otra madre, me acompaña un amigo, estudiamos juntos teología, siempre hemos estado en contacto, un amigo muy, pero muy especial para mí. Él apenas se bajó del avión, lo fui a buscar y ya está aquí con nosotros. Así que si usted ve que nosotros estamos así como, como desarreglados, es algo ya normal de la circunstancia. Él es el pastor Jesús David Chacón, es el director de jóvenes de la Unión Oriental en Venezuela. Yo le doy la bienvenida, Pastor David Chacón, mi Gracias, amigo. hermano. Dios te bendiga. Adelante. Bueno, nos sentimos contentos de poder estar aquí con ustedes y compartir una vez más la lección de este trimestre, ¿no?, que estamos estudiando. Y bueno, el versículo clave que tenemos para el estudio de esta semana lo encontramos allí en el libro de Efesios, capítulo 2, específicamente del versículo 13 al 14, ¿no? Las Sagradas Escrituras nos dicen: pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistades que nos separaba. Así que nosotros disfrutamos de esa gran bendición, de ese privilegio, porque el Señor Jesucristo, cuando intercede por nosotros, cuando Él viene a presentar su parte del plan de salvación, ya quita todas las barreras que puede haber entre los seres humanos y nos coloca pues como un solo pueblo. Amén, pastor, interesante. Nosotros vamos ahora a la semana pasada estábamos estudiando, Pastor David Chacón, cómo Dios nos salva. Ahora las repercusiones, el resultado que se ejecuta. Este texto está cargado de mucho significado, muchas cosas importantes. Jesús derribó un muro. ¿Cuál muro derribó Jesús? Y si ese muro tiene algunas implicaciones para nosotros ahora en la actualidad. Pastor Chacón, diríjanos en oración para para pedirle una vez más a Dios que siempre nos guarde, nos bendiga, nos dirija, que bendiga a todos nuestros hermanos que nos acompañan, que están en sintonía, que se conectan, que Dios aumente su fe, su fervor. Y después que ore, preséntese, pastor, háblele un poquito a la gente. Que hay mucha gente, obviamente los de Venezuela te conocen y en otros lugares del mundo, pero quizás hay mucha gente de las que se conecta con nosotros que no te conoce y yo quiero que tú te presentes, pero por Ok, favor, vamos a orar primero, pastor. excelente, oremos. Señor y Dios, una vez más agradecido estamos contigo por tu palabra. Queremos suplicar tu dirección, tu compañía al realizar este estudio, que podamos nosotros comprender lo que tú nos quieres mostrar. Y al nosotros comprender, Señor, lo que tú nos quieres mostrar, tu plan, tu propósito para nuestra vida, que podamos vivir, Señor, alineado a Él. Amén. Síguenos acompañando y dirigiendo, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mi amigo, Pastor David Corro, tiempo compartiendo juntos en la universidad. Ah, Pudimos compartir allí en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela todo lo que fue la carrera y la amistad que tuvimos en Venezuela, allá en Caracas. Ahora, bueno, Dios nos ha llamado a tener la responsabilidad de estar al frente del Departamento de Jóvenes de la Unión Venezolana Oriental, y es un gran desafío, pero es un gran privilegio también poder trabajar con la juventud, con toda una unión. Eh, Hay un gran reto y es poder llegar a los corazones de ellos y que los jóvenes puedan comprender que hay un Dios vivo, que hay un Dios que está interesado en cada uno de ellos. Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, por supuesto, la licenciatura en teología. También hemos podido estudiar en el área de administración,
hemos podido avanzar en esa carrera también. Y bueno, nos seguimos preparando por allí, seguimos estudiando con la intención de poder servir al Señor. Y en esta oportunidad, pues acompañando a quien es mi amigo y quien ha estado realizando este estudio del folleto de Escuela Sabática, que ha sido enriquecedor para muchas personas y esperamos lo siga siendo. Amén, amén. Mi pastor, mi amigo, qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno ese mensaje, ese consejo entre líneas de poder promover a todos, sobre todo los jóvenes de nuestra iglesia, a que se mantengan preparándose, estudiando, Sí, capacitándose, para que Dios lo pueda utilizar con mayor poder, porque necesitamos alimentarnos de todos los recursos posibles y así vamos a ser mucho más efectivos en la labor y en la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estamos estrenando una camisa, pastor. Usted, oye, ¿quién lo viste a usted? ¿Quién es su sastre? Esta es la camisa del distrito, de nuestro distrito de Lexington. La hicimos, Pastor Chacón, con la intención de que el distrito tuviera una identificación para que cuando hiciéramos las actividades, la repartición de literatura, que la estamos haciendo por lo menos una vez al mes, la feria de salud, que la estamos haciendo cada 4 meses, todas las actividades que hagamos, cuando estemos distribuidos en los diferentes lugares de esta ciudad, la gente pueda ver una identidad, algo así como lo de Sonríe Dios cree en ti, que tú estás en un semáforo, pasas por otra calle, mira, esta es la misma gente que estaba allá, y se ve una identidad, y ahí excelente. está la filosofía, ¿no? La misión de hacer discípulos, el método, grupos pequeños, estudio bíblico, el que tiene a Jesús tiene la vida, que es el mensaje que siempre colocamos aquí, y esperando y adelantando su venida. ¿Qué le parece la camisa, pastor? No, eso está extraordinario. Permíteme leer porque tú lo estás diciendo, pero aquí lo tenemos. Aquí dice método, grupos pequeños, oración intercesora, estudio bíblico. ¿Ok? Eso es lo que encontramos acá. Y la misión que es hacer discípulos, para tratar de ayudar al hermano a que internalice la manera como nosotros tenemos que hacer el trabajo y la meta que tenemos que alcanzar. Bueno, pastor, ese texto está maravilloso, el texto clave. Vamos a avanzar. En esta hora usted está viendo una imagen de lo que es el templo de Jerusalén, específicamente el templo que fue el segundo templo que fue remodelado por Herodes el Grande. Y ahí está viendo usted un título que dice el atrio de los gentiles. Ese era el patio o era el lugar donde podía haber cualquier tipo de persona. Ahí podían estar los sacerdotes, ahí podían estar los levitas y ahí podían estar los gentiles. Era un espacio para que los judíos pudieran enseñarle a la gente acerca de Dios, era un espacio para la enseñanza, era un espacio para compartir. Y ese atrio, pastor, tenía este muro que se ve ahí señalado por la flecha, que era como una trinchera de piedra de más o menos 1,5 metros, 1,20 metros, que era un muro que separaba y que no permitía que los gentiles entraran al templo, Mm. porque ellos solamente podían estar en el atrio. Y tanto en latín como en griego había un mensaje que pasar ese muro o pasar esa barrera era entonces pena de muerte, era enjuiciado y recibía la pena de muerte porque el espacio donde los gentiles tenían que estar era en el atrio de los gentiles, pero no se les permitía a ellos ir más allá. Ahora, pastor, eso es un mensaje nada favorable, porque desde ya como que coloca, como que sectoriza, como que identifica un favoritismo o una condición de que esta persona está más cerca de Dios, pero yo me puedo acercar a Dios hasta cierto punto. Y como usted bien lo sabe, mi pastor, no solamente era una cuestión cultural de ir al templo, sino era un estigma, era una marca, porque el gentil era llamado incircunciso. El judío era circuncidado, es decir, no solamente tenía que cargar con la experiencia y la vivencia de que hay personas que tienen más privilegio que tú delante de Dios por el origen, por la nacionalidad, y ese privilegio yo no lo tengo, es decir, hay una diferencia, sino que llevo la marca, llevo la identificación de que soy incircunciso, o sea, estoy como apartado, pero el otro sí está circuncidado. Hay una separación, pastor, hay una división, hay dos grupos. Esas cosas también pasan hoy en día, ¿no cree usted? Sí, yo creo que nosotros lo hemos experimentado de alguna manera
tal vez en otros escenarios, ¿no? Que tratamos tal vez de ejemplificar. Incluso cuando estamos en otro país, ¿no? De repente nosotros no somos de esa nacionalidad y algunas personas pudieran hacer sentir a alguien que no es de su misma nación de una manera diferente. Y, y cuando nosotros vemos desde el contexto espiritual, entendemos que Dios está preparando o ha estado preparando una patria Amén. especial, ¿no? Una patria, un reino de Dios que no tiene límites, que no tiene fronteras, Gloria que a no tiene Dios. barreras. Y cuando trasladamos eso al contexto humano, terrenal, no importa dónde nosotros vivamos, no importa dónde estemos, el Señor de alguna manera nos une. Pero lo mencionaba por el hecho de que incluso desde ese contexto también pudiéramos nosotros sentirnos, ¿no? O alguien pudiera sentirse menospreciado, alguien pudiera sentirse tal vez menos, porque está en otro país, está en otra cultura, está con otro tipo de personas que o de alguna manera esas personas le hacen sentir así, o la misma persona, por no ser parte de esa nación, pudiera sentirse. Y yo creo que llevándolo a este escenario espiritual, muchas personas llegaron a sentirse de esa manera con esa comparación que tú acabas de hacer. Es decir, que constantemente como que nos enfrentamos a la realidad de que es una estrategia de Satanás de levantar muros entre Mm, nosotros. así es. Y tú lo dijiste de manera muy perfecta, el muro racial, el muro social, yo tengo cierta posición, tú no, yo estudié, tú no estudias, tú eres campesino, yo soy intelectual, tú eres de una raza y yo soy de otra. Entonces, por eso es que lo que vamos a estudiar, aunque usted no es de Asia, aunque usted no era un cristiano que recibió el Evangelio porque Pablo le dio estudios bíblicos, sin duda alguna la Biblia, que tiene una relevancia y que rompe la frontera del tiempo, tiene un mensaje muy importante para nosotros durante esta semana. Lo primero que vamos a hacer, pastor, es recapitular. O sea, recordemos cómo cerró la semana pasada el estudio que nosotros hicimos, que llegó en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Ahí termina diciendo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Entonces, la condición cambió. Estábamos muertos en Mm, nuestros delitos y pecados, guiados por nuestra propia concupiscencia, con nuestra propia voluntad y propósito, bajo la sombra y el dominio de quien rige este siglo y este mundo de tiniebla, pero por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y finalmente, ¿qué pasa cuando somos salvos? Es que somos creados en Cristo, por la obra de Cristo, por el ministerio de Cristo, por lo que alcanzó Cristo. Todo ser humano que alcanza la salvación en Cristo es una nueva criatura, es una nueva amén. creación, es una nueva persona. Dios ha creado, Cristo ha creado una nueva naturaleza humana que ya no tiene ninguna relación con la naturaleza pecaminosa que está condenada a la muerte, que está condenada y encerrada a sus propias inclinaciones, propósito y voluntad. Ahora somos hechura suya, creados para buenas obras. ¿Qué significa eso? Que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva creación. Significa que ahora la vida la vivimos de una manera diferente. Por eso es que yo creo que era importante, mi amigo David, recapitular dónde terminamos para ver ahora cómo vive, cuál es la experiencia de esa persona que ha alcanzado una nueva creación. Así es. ¿Por qué? Porque yo creo que es clave, mi brother, que nosotros recordemos el pasado. Esto suena un poco extraño porque a veces hay tantas cosas del pasado que no son buenas recordarlas, que mantenerlas en la memoria, porque pueden arrojar sombra sobre nuestro presente, sobre la fe. Pero sí es bueno recordar el pasado con la intención de poder valorar lo que hay en el presente. Porque el apóstol Pablo lo está haciendo en el capítulo 2 y entonces les está diciendo a ellos, ustedes antes, en el pasado, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es muy importante que nosotros recordemos el pasado con la intención de poder captar lo que ahora tengo en el presente, su valor, lo que significa, hacia dónde alcanza el poder que tiene. Eso es lo que va a hacer ahora el apóstol Pablo
desde el versículo 11, que es donde comienza entonces el estudio de esta semana. Léanos, pastor, por favor, Efesios 2, 11 al 12. Sí, dice así: por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la incircuncisión. Dice, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo está utilizando varias veces la palabra recuerden. Está siguiendo el mismo patrón que llevó a cabo en los primeros versículos de este mismo capítulo. Todavía estamos en el capítulo 2. Recuerden. ¿Qué pasaba antes? Antes ustedes eran incircuncisos. Antes los judíos y los de la circuncisión lo catalogaban a ustedes y lo señalaban, lo marcaban como incircunciso. Y cuando ustedes estaban sin Dios, ustedes no tenían esperanza. Por ejemplo, dice sin esperanza. Ahora, no es una esperanza que se refiere al presente, en el sentido de que no tiene esperanza de vida, no tiene esperanza de estudio, no tiene esperanza de comida, no tiene esperanza de casa. No. Es una esperanza que se proyecta al futuro eterno. Es decir, cuando estábamos lejos sin Dios, cuando estábamos apartados de Dios, en aquel tiempo cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nosotros estábamos sin esperanza. No había una garantía de lo que podía pasar en el futuro. No había ninguna esperanza con respecto al futuro. Sin Dios, porque no se tiene ningún conocimiento de quién es Dios, porque en el pasado, cuando la persona está lejos, cuando la persona está muerta, no conoce el amor de Dios, no conoce la voluntad de Dios, no conoce el plan de Dios. Sin ciudadanía. Esa palabra que aparece ahí es la palabra griega de donde viene el término, el sustantivo que nosotros conocemos como parroquia. Es decir, no tiene derechos legales, no pertenece a un país, no tiene documentos para poder reclamar derechos, no tiene ciudadanía, no entras en el pacto, estás alejado de Dios, estás separado, eres incircunciso, no hay ninguna esperanza. ¿Qué te parece, pastor? Está fuera, está fuera. O sea, no hay heredad, no hay patrimonio, no hay nada, ¿no? Cuando el apóstol hace referencia a ese pasado, y tú lo has mencionado muy bien, el hecho de recordar ese pasado nos hace entender de alguna manera lo que Dios quiere hacer en el presente, incluso en el futuro. ¿Ok? Dios desea que nosotros podamos recordarlo, no para tal vez sentirnos mal por lo que hayamos dejado atrás, sino que podamos reconocer la obra maravillosa que Cristo ha hecho por nosotros y que nosotros le hemos permitido hacer cuando dejamos que la haga. Excelente. Entonces ellos estaban lejos. Fíjense que el apóstol Pablo está utilizando un lenguaje que ya el profeta Isaías, hablando de la recompensa o el estado de bendición que Dios iba a dar a los contrictos de corazón, hablando de la esperanza para aquellos que hacían sacrificios a Moloch, para aquellos que hacen sacrificios de niños, para aquellos que se prostituyen, para aquellos que están en oscuridad, que están en pecado. Hay esperanza en Cristo. Es lo que está haciendo un llamado maravilloso que hace el profeta Isaías en capítulo 57. Y el versículo 19 dice: les haré proclamar esta alabanza, paz a los que están lejos y paz a los que están cerca. Yo los sanaré, dice el Señor. Es decir, amén, mi pastor, que el apóstol Pablo, al hablar de que ellos estaban lejos, desprovistos de una heredad, de un nombre, de una casa, de una ciudadanía, separados de Cristo, el llamado del evangelio es que el Señor en Cristo, el plan de salvación, tenemos la esperanza de paz. Y hay paz para cualquiera que esté lejos, no importa la distancia, no importa la condición. Para todo el que esté lejos, para todo el que esté cerca, el llamado de Dios es que podemos venir a Él, podemos recibir la paz y la salvación. Estabais lejos, es decir, que lo está presentando en un estado de pasado. Así es, así es. Ahora en Cristo, que ha derrumbado el muro,
ya no estamos lejos, sino que la paz y el evangelio del Señor nos ha alcanzado. Continuamos leyendo, pastor, apóyame por favor. Vamos a seguir leyendo el capítulo 2, arrancamos el versículo 11 y Repasando, sí. vamos a ir repasando cada uno de estos versículos para ver las enseñanzas que encierran. Adelante. Ahora van el 13 y el 14, que es el texto clave. Ok, entonces allí encontramos Efesios 2, 13 y 14 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, antes, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ahora, David, si tú eres un gentil, o sea, tú vives en Asia, tú naciste en Éfeso y vienen a predicarte de Cristo, vienen a predicarte Dios en la carne, el plan de salvación, y tú has vivido la experiencia de ir al templo y de que hasta cierto punto podías acercarte a Dios. ¿No crees tú que ahora estas palabras que el apóstol Pablo está diciendo cobran un significado y la verdad es que tienen un mensaje muy grande para este tipo de personas? ¿Qué piensas? Claro, porque de alguna manera, tal vez pudiéramos decir que algunas personas podían proyectar a un Dios que estaba distante de algún grupo, ¿no? Eh, Incluso otras podían pensar que ellos eran los privilegiados y que ellos sí estaban cerca de Dios, pero los demás no. Entonces, siendo yo una persona de los que estaba lejos, hablando en el contexto literal, y ahora entiendo que Cristo se abre para que yo pueda acceder a Él de una manera plena y directa, crea una satisfacción maravillosa, ¿no? En el ser humano. Te inunda de paz, te inunda de confianza, te inunda de amor incluso, porque tú puedes valorar esa obra maravillosa que ahora Dios hace para tener un acceso directo con Él. Y no estamos diciendo, a ver, no estamos diciendo que el hecho de que el gentil era incircunciso, estaba lejos de Dios, todas esas eso es verdad, eso no está mal, no está mal en el sentido de que esa es la realidad del ser humano sin Cristo. Claro. El problema es cuando el que es judío y el que levantó el muro sin darse cuenta, siendo un instrumento de Dios, y el que cataloga y dice este sí y este no, sin darse cuenta que no es la voluntad de Dios, él no se está percatando de que está cayendo en un error de dividir y que está cayendo en un error a él no entender que esa es la condición para todo ser humano. Claro. No es por donde nace, no es por lo que hace, no es por la familia de donde viene, no es por cómo vive. Todo ser humano sin Dios está incircunciso. Es decir, está encerrado en su propia carne, en sus propios impulsos, en su propio pensamiento, en su propio propósito y voluntad. Está sin ciudadanía. No tiene ningún derecho a nada porque lo que te espera ya estás muerto y condenado a la muerte eterna. Todo ser humano está en la misma condición, pero obviamente aparte para el gentil, porque recordemos que toda la población a la que Pablo le está escribiendo es gentil, el evangelio está arropando todo el territorio de Asia, para ellos agarra un significado tremendo, son palabras, es una gráfica que está ayudando a ellos a entender así de manera más clara ante su percepción lo que es la salvación, porque aquel muro, aquella separación, aquella estigma, no es que el judío está más cerca de Dios, yo también puedo estar muy cerca de Dios. No es que el judío es el único que tiene un pacto con Dios y yo para poder, no, es que todo ser humano puede tener un pacto con Dios. Y yo creo que de alguna manera esto que el Señor está presentando a través del apóstol Pablo ayuda a los dos grupos, ayuda al que piensa que está dentro y que está bien, y el que está fuera que ciertamente se siente limitado, ¿no? Porque es que incluso el que se siente dentro, o el que se siente parte de, o el que se siente más cerca de Dios, dentro de este contexto, puede estar más lejos incluso que el que está fuera, ¿ok? Entonces, cuando se derriba esta muralla, queda como al descubierto incluso el que piensa que está bien, el que piensa que está del lado de adentro,
se ve al descubierto y tiene que incluso evaluar su condición espiritual para ver realmente dónde está. Amén. Somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo y todo esto se logró por medio de una sola cosa, la sangre de Cristo Jesús. Así es. La sangre nos redime, nos compró. La sangre nos purifica. La sangre nos limpia. La sangre nos hace hijos de Dios. La sangre es la base para la expiación. Recuerden el propiciatorio. Recuerden el arca del pacto. Allí era donde se rociaba la sangre, donde se pagaba a la justicia de Dios, donde se manifestaba la misericordia. Eran los ángeles y los mundos no caídos contemplando este plan glorioso de salvación que solo por medio de la sangre de la víctima inocente el hombre era reconciliado, era injertado en la familia de Dios, era acercado, recibe la ciudadanía del cielo, recibe el estatus de hijo de Dios. Solo todo este milagro maravilloso, toda esta bendición maravillosa, solo gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, esto nos lleva a nosotros, usted diste en un punto clave importante, nos lleva a nosotros a que eso debe producir un impacto, debe producir un cambio, una percepción, porque como bien lo dijiste, es un mensaje que ayuda a ambas partes. Entonces, mira como dice Efesios 4, 31 al 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, que la redención vertical, lo que hace la sangre de Cristo en mi favor, la expiación, que es cubrir mi falta de justicia, cubrir mi pecado para poder reconciliarme con Dios, es un acto vertical. Es decir, Dios primero resuelve el problema del ser humano con él. Nos hace acto, nos acerca a él mismo, abre el camino. Por eso Jacob tuvo ese sueño. Cristo es el camino que une el cielo con la tierra. De ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien se pueda ser salvo, dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, esa redención produce un impacto, porque yo no puedo, lo que yo quiero hacer ver en este punto, pastor, y quiero que por favor me ayudes, es que yo siento en mi experiencia que nosotros nos quedamos en el aspecto espiritual de mi relación con Dios, pero no nos damos cuenta que la redención y la reconciliación que Cristo hizo en mi favor debe tener un impacto para mi trato con mi semejante. Porque está hablando, no debe haber amargura, no debe haber enojo, no debe haber grito, no debe haber calumnia o toda forma de malicia. Debe ser bondadoso, debe ser compasivo, debes perdonar. Está hablando de las relaciones interpersonales. Es decir, que una persona que recibe esta reconciliación, una persona que por medio de Cristo el muro se tumba, no solamente hay un efecto vertical donde la relación del hombre con Dios es solucionada, sino que eso debe impactar. Porque usted puede ocuparse, soy muy responsable en llegar temprano a la iglesia, soy muy responsable en guardar debidamente el sábado, soy muy responsable en estudiar la Biblia. Usted puede preocuparse, que tiene que hacerlo por su relación con Dios, pero entienda que si usted hace todas esas cosas y usted le grita a los hermanos, regaña a los niños en la iglesia, siempre está amargado, siempre anda con gritos, siempre le cuesta mucho perdonar, siempre anda por ahí haciendo comentarios que son maliciosos, que pueden crear división. Siempre, entonces, no estamos entendiendo, no estamos viviendo la experiencia en Cristo de que somos uno solo, porque la realidad vertical no está haciendo el efecto horizontal. Sí, la reconciliación es el resultado del amor. Gloria a Dios. Es resultado del amor, ¿no? Y el plan de salvación, pues dice el Señor en su palabra, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y ese amor que Él nos da a nosotros, espera que nosotros podamos compartirlo de alguna manera con las personas que están a nuestro alrededor. Y de eso
de esa forma nos hace copartícipes con Él en el plan de salvación, que todo se conecta, ¿no? Entonces, en esa relación vertical, Dios me reconcilia con Él y Él me reconcilia a través del perdón, ¿ok? Y entonces allí se lleva, pues, hay una relación especial. También nosotros vemos en Juan, capítulo 1 de Juan 4, que nos habla del amor y nos llama a que nosotros podamos demostrar con el trato día a día. Hay algo que nos ayuda a calibrar, pastor. Hay algo que nos ayuda a calibrar mi relación con Dios, mi aceptación de Él en mi vida, su amor en mi vida. Y lo vemos ahí en primera de Juan 4, 20, 21, dice, el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios? ¿No? Parafraseando el Sí, texto. Señor. Entonces, yo demuestro la manera en que estoy amando a Dios de la manera en que trato a las personas que me están. Y hay un proceso, ojo, porque alguien pudiera decir, bueno, yo estoy mal porque peleo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y todavía estoy. Hay un proceso que ciertamente no, no me va a eximir de cometer algún error, pero que mientras yo esté en el proceso y lo hago de manera consciente, entonces yo me doy cuenta de esas fallas, ¿no? De la ira, de la contienda, del pleito. Entonces yo digo, ya va, espérate, no puedo seguir viviendo de esta manera, porque ya yo acepté a Cristo, ya Cristo me liberó, ya Cristo me libertó. Entonces, si ya yo soy libre, si se rompieron esas cadenas, yo tengo que vivir con esa libertad. Y esa libertad es la que me lleva a vivir en una condición plena de armonía y paz, tanto con Dios como con mis semejantes. Por eso es que la dependencia debe ser diaria. Excelente. Y en ese termómetro que tú hablaste significa que si no, por ejemplo, mientras tú hablabas me venía a la mente el ejemplo del Padre Nuestro. Mm, Este, perdona nuestras deudas como nosotros como perdonamos a nuestros nosotros. deudores. Es decir, hay una relación entre yo vivo y experimento el perdón de Dios y una vez que lo vivo, lo experimento, lo conozco, lo saboreo, lo disfruto, entonces eso despierta en mí sensibilidades espirituales. Es una obra que hace el Espíritu Santo que yo puedo perdonar y tratar con amor a los demás. Quiere decir que si yo no se ven esas evidencias de mi trato con los semejantes, así como Cristo me trata a mí, es porque no estoy disfrutando del perdón y del amor de Dios. Por eso necesitamos una dependencia diaria. Puede ser que yo ayer haya tratado muy bien a mi prójimo, haya sido empático, haya sido amoroso, haya sido sacrificado, pero ahora también lo necesito hoy. Sí. Y como eso solamente lo puede operar el Espíritu Santo, eso solamente es una obra de Cristo, yo necesito la dependencia total todos los días, esa redención y expiación vertical para que pueda entonces verse en nuestras relaciones horizontales. Y es una bendición porque Dios lo permite. O sea, Dios permite que vivenciemos esas cosas para que podamos evaluar cómo está nuestro crecimiento espiritual. Porque cuando yo me encuentro con esas situaciones, sí estoy buscando cada día más disfrutar de esa conexión que ahora Él me da. Porque el Señor derriba esa barrera con la intención de que yo tenga acceso directo a Él. Entonces, ahora que el Señor derriba esa barrera y tengo esa conexión directa a Él, si yo la aprovecho al máximo, entonces incluso cada equivocación me va a permitir a mí evaluarme. Y ahora yo digo, oye, esto estoy fallando. Pero yo tengo acceso directo a mi Dios, que Él me perdona y me ayuda para poder seguir adelante. Entonces, si yo realmente pongo en práctica eso, si yo doy pasos en mi crecimiento espiritual, entonces yo estoy aprovechando de ese acceso que Dios me da. Pero si no lo estoy haciendo, entonces para mí sería en vano el sacrificio de Cristo. Para mí sería en vano ese acceso que ahora Él me da. Él ha derribado esa muralla, Él ha derribado eso con la intención de que yo tenga esa conexión plena con Él y Él me ayude a cada día ser mejor bajo su dirección, bajo su poder, bajo su amor. Mira lo que dice el libro Deseo de toda la gente en la página 574, que nos va a arrojar luz sobre lo que estamos hablando y nos añade una lección muy importante que también tenemos que mencionar. Dice, estos hombres, los griegos, vinieron del occidente para hallar al Salvador al final de su vida, como los magos habían venido del oriente al principio. Cuando nació Cristo, los judíos estaban tan engolfados en sus propios planes ambiciosos que no conocieron su advenimiento. Los magos de una tierra pagana vinieron al pesebre
con sus donativos para adorar al Salvador. Así también estos griegos, representando a las naciones, a las tribus y a los pueblos del mundo, vinieron a ver a Jesús. Así también la gente de todas las tierras y de todas las edades iban a ser atraídas por la cruz del Salvador. Y así vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Cuál es la otra gran lección que nosotros debemos entender? Que este evangelio, esta reconciliación y esta salvación es para todo ser Está humano. disponible para todos. No hay ninguna discriminación, no importa si pertenece a una mara salvatrucha y ha matado a 20 personas, no hay ninguna distinción. Toda persona, nosotros no podemos decir o separar, bueno, déjalo tranquilo, él está ahí en su alcohol, mira, deja que él también. Nosotros tenemos que ver a cada persona como un candidato para el reino de los cielos. El hecho de que Cristo tumbe el muro de separación, haga de los dos grupos, ¿de cuáles dos grupos está hablando? Evidentemente, los que están en el templo, que son los judíos, y los que están en el atrio del templo, que son los gentiles, que era la lucha con la que estaba batallando el apóstol Pablo. Hace un solo pueblo, una sola familia, un solo grupo, un solo grupo de creyentes, una sola nación, una sola iglesia. Entonces nosotros necesitamos también ver en estas palabras y en lo que Cristo alcanzó, la reconciliación, trae a todos los que están lejos y le brinda la paz. Debemos mirar el aspecto misional, el aspecto evangelístico, que es una responsabilidad nuestra de poder alcanzar a cualquier persona. Nosotros hoy pudiéramos decir, pastor, que corremos el mismo riesgo, ¿no? Hoy corremos el mismo riesgo de pensar que nosotros ya hemos llegado, que ya nosotros estamos dentro. Y incluso pudiéramos ver afuera y ver a otras personas y decir, no, ellos no tienen lo que nosotros tenemos, en fin. Y yo creo que el Señor nos invita a través de esta lección a que podamos evaluar. Los que hemos conocido al Señor, pudiéramos decir, no somos gentiles, ¿no? O sea, se espera que nosotros estemos viviendo bajo esa gracia, bajo ese perdón, bajo esa misericordia, bajo esa reconciliación. Eso es lo que se espera. Pero si por alguna razón alguno de nosotros nos damos cuenta que aunque tenemos ese acceso, estamos viviendo apartados de Dios, bueno, el Señor nos invita a que podamos reconciliarnos con Él y podamos disfrutar de esa paz. Pero también el Señor espera que nosotros podamos proyectar con amplitud, como tú bien lo has mencionado, para todas las personas. A veces nosotros vemos incluso personas de otra denominación y no le hablamos, no le hablamos, no tenemos contacto con ellos, porque decimos, no, ellos Él es no. pentecostal. Sí, no, ellos no, sí, ellos no. Pero Dios nos invita a que nosotros podamos tener incluso ese contacto, ese amor, ese servicio, esa entrega incondicional, como Él la hizo con nosotros. Él espera que nosotros lo hagamos porque para eso Él hizo el sacrificio, para derribar esa barrera. Sigamos avanzando. Quedamos en el versículo 14 del capítulo 2. Vamos a leer el 15, pero vamos a leerlo los dos juntos para que entendamos algunas ideas. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz. Este texto es muy importante porque es un texto controversial, palabras difíciles de entender en la Biblia y que han sido mal interpretadas, hablando de que entonces la ley, los 10 mandamientos, la ley de Dios fue anulada por Cristo. A pesar de que está el testimonio directo de Jesús, que él dijo literalmente, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a anular, literalmente está allí, sino que vine a cumplir. Se toman estas palabras como el anular la ley, como eliminar los mandamientos, como eliminar la ley de Dios. Ahora, entendamos varias cosas, porque la Biblia es muy clara. El derrumbar el muro está, la idea que está presentando el apóstol Pablo, nosotros tenemos que mentalizarnos en el ejemplo que se dio al principio para poder entender mejor. Si sabemos el contexto, vamos a entender el mensaje del texto. El muro que se levantó para separar al judío del gentil. Puede ser un judío, pero llegas hasta cierto punto. La eliminación del muro, la eliminación o anulación de la ley están en paralelo como la misma acción y el mismo suceso
porque lo que produce es que de los dos grupos hace uno solo. Ahora, miren cómo me voy a explicar. En primer lugar, no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios. Con los 10 mandamientos. Sí, está hablando de la ley ceremonial. Pero escuchen esto, la ley ceremonial no es mala. Y tampoco está diciendo que la ley ceremonial es negativa, que la ley ceremonial, el problema no es la ley ceremonial. El problema es la interpretación que se ha hecho de la ley ceremonial. Porque no es que la ley ceremonial se anuló, es que la ley ceremonial es una tipología. Tuvo un cumplimiento. Tuvo un cumplimiento. Sí, la ley ceremonial es una representación. Los sacrificios, las fiestas, lo que representaba la Pascua, lo que representaba la presentación de la primicia, todo era una representación del plan de salvación. Cada cordero que se sacrificaba, hasta las 2 tórtolas o los palominos que se llevaban como una ofrenda de paz, todo representaba el ministerio, la vida y la obra de Jesús. No es que la ley ceremonial sea mala y se anuló. La ley ceremonial no es que fue anulada, es que la ley ceremonial era una tipología, era una representación. Cuando llega la realidad que esta misma proyectaba, ya su función deja de tener este sentido, porque su tarea era ilustrar y era representar hasta que llegara la realidad. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Es que el problema no es la ley ceremonial. El problema es la interpretación que se hace de la ley ceremonial. Y yo voy a tomar un ejemplo bíblico. En Hechos 15 tenemos el concilio de Jerusalén. Se levanta un problema en la iglesia cristiana temprana porque judíos de Judea van hacia Antioquía, la bella de Oriente, lo que se convirtió en el centro del cristianismo, donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Van a Judea y entonces ellos llegan a Judea y comienzan a decir que el judaísmo prácticamente, o sea, el cristianismo prácticamente es una extensión del judaísmo. Es decir, para tú poder ser cristiano tienes que ser judío. Como que es una extensión, como que la única diferencia ahora es que seguimos haciendo todas nuestras leyes ceremoniales y la única diferencia es que ahora creemos que Jesús es el Mesías. Pero voy más allá. El problema es cuando, repito, quiero ser enfático en este punto para que a usted le quede bien claro. El problema no es la ley ceremonial, el problema es la interpretación o el uso de la ley ceremonial. ¿Cuál fue el problema? Tomaron el uso de la ley ceremonial para poner condiciones con esa ley ceremonial para que las personas, al cumplir esas condiciones, son requisitos que lo habilitan para ser salvo, requisitos que lo habilitan para reconciliarse con Dios. Un ejemplo muy claro, Hechos 15, 1 al 2 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Miren lo que les está enseñando. A menos que ustedes se circunciden. La circuncisión forma parte de la ley ceremonial. Era una representación de lo que el plan de salvación en la persona de Cristo y el Espíritu Santo quería operar en el hombre, que es el cambio de naturaleza, que es cortar esa naturaleza humana para poder dar la naturaleza espiritual. La circuncisión es una representación, es una tipología. Entonces ellos están tomando algo que era de la ley ceremonial y le están dando un mal uso. ¿Por qué? Dicen, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser ¿qué? No pueden ser salvos. Entonces, este es solamente un ejemplo, pero fueron muchas cosas, por eso se llamaron los judaizantes, porque a los cristianos querían hacer judíos, para decirle que para usted poder ser cristiano, primero tiene que ser judío. Tomo la ley ceremonial, le doy un mal uso, colocando restricciones, colocando reglas, colocando normas. Por eso Jesús lo dijo en San Mateo 23, cuando da los ayes sobre los escribas y los fariseos, y la tortura que era, las cargas pesadas que ellos colocaban sobre las personas, una cantidad de normas, una cantidad de reglas, una cantidad de uso y de interpretación humana que no estaba en la ley ceremonial, porque la ley ceremonial era una representación. Ahora ellos toman sus requisitos para decir, esta es una condición que ustedes deben cumplir para poder ser salvos. ¿Qué significa eso entonces? Que doy un mal uso de la ley
y allí estoy colocando un muro de separación, estoy dividiendo, no estoy entendiendo lo que Cristo hace, la redención que hay mediante su sangre de convertir un solo cuerpo. Y yo voy a tomar otro ejemplo, pastor, léame esa cita, por favor. Dice, Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta, enseñó a amar a toda la familia humana. Dice, elevó al hombre por encima del círculo limitado que les prescribía por su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo. Entonces, esta cita nos enseña y nos refuerza lo mismo que estamos diciendo y que el apóstol Pablo está presentando. No anuló la ley, anuló la mala interpretación que se tenía de la ley ceremonial que causaba división, que la prescripción por su propio egoísmo añadía estas normas, añadía estas prácticas que lo que hacían era separar, lo que hacía era dividir. Y un ejemplo, el último, contundente. Si el apóstol Pablo está diciendo que por medio de la sangre de Cristo se anuló los mandamientos, lo lógico es que en esa misma carta, después que Pablo dice eso, él no va a hablar de los 10 mandamientos. Claro. Porque si ya la sangre de Cristo anula la ley, los mandamientos de Dios, ¿para qué va a mandar a la gente a guardar la ley? Ya no es aplicable. No se aplica, no tiene sentido. Pero en la misma carta, el apóstol Pablo hace varias menciones directas a mandamientos de Dios. Por ejemplo, Efesios 6, 1 al 3 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrute de una larga vida en la tierra. El quinto mandamiento. Así es. Si la ley es anulada, pastor, si la ley es anulada, ¿para qué va a mandar a guardar el quinto mandamiento si ya no tiene ningún sentido? Así es. Entonces, quiere decir que la ley anuló la ley expresada de mandamiento, no es una referencia a los 10 mandamientos, porque en la misma carta él hace mención a que debemos guardar los mandamientos. Hay otro ejemplo. Habla ahora del séptimo mandamiento, la fornicación. Dice, Efesios 5:3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo. Séptimo mandamiento, la fornicación. El octavo y noveno mandamiento. El noveno mandamiento que dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Aquí está. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Y el octavo mandamiento, no hurtarás. El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. El mismo contexto. Si usted viene leyendo la historia, hacemos justicia al contexto, el muro de separación, son un solo cuerpo, ya no hay circunciso y circunciso, usted tiene que ser justo al mensaje que está hablando. No puede cambiar de manera tan drástica la idea que viene presentando. Está hablando de lo mismo, pero expresándolo de una manera diferente. Tumbar el muro es una manera diferente. Ahora, anular la ley de los mandamientos, una manera diferente de hablar de tumbar el muro. Y si estuviera hablando de la ley de Dios, no haría mención directa a los mandamientos. Así es, así es. No sé si me pudieras regalar, ok, en Efesios capítulo 2, versículo 14 y 15, resume, pastor, todo lo que usted dijo. Lo que pasa es, va a depender de la interpretación que nosotros le demos, pero ahí está el resumen. Ok, dice, porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos hace uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que los separa, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Entonces, Jesús muere en la cruz, y al Jesús morir en la cruz, había una proyección con todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales. Las leyes ceremoniales apuntaban al sacrificio de Cristo. Todas las leyes ceremoniales en el pasado
Israel, digamos, participaba de todo ese ritual y de todas esas leyes, proyectándose al Cristo que iba a venir a morir en la cruz. Cuando Cristo viene, todo ese ceremonial había sido mal interpretado y ahora había creado una barrera para los que querían aceptar a Jesús o para quienes también tenían el acceso a ello, estaba siendo denegado. Entonces, todo eso que fue diseñado con un plan divino especial, el hombre, nosotros los seres humanos lo pervertimos, lo cambiamos. Pero incluso cuando el Señor viene y muere en la cruz, ahora Él cumple el propósito de esa ley ceremonial y ahora queda esta sin función. No solamente que ya ahora no está la limitante tal vez de la incircuncisión y todo lo demás que se había establecido como un plan divino o como manera de reflejar el plan divino, sino que todo eso que usted acaba de mencionar, que se le añadió y que hacía como más pesada la carga, también juntamente con el cumplimiento de la ceremonia se van abajo. Así que ahora no hay absolutamente nada que impida, porque ya Cristo hizo su parte. Amén, amén. Vamos a ir cerrando, pastor. Vamos a cerrar la última parte del capítulo 2 del versículo 19. Dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así es. Pastor, Así es. mira qué maravilloso. No solamente ahora el apóstol Pablo cierra con algo mucho más profundo, porque vamos a ponernos en los zapatos del gentil. No solamente derribó el muro, que al derribar el muro yo tengo acceso al templo. No, es más que eso. Ahora yo mismo puedo ser un templo de Dios. Ahora yo mismo soy receptor, soy morada del Espíritu Santo. Mira qué plan tan glorioso. Mira cómo por eso necesitamos vivir, predicar la paz, predicar la reconciliación. Somos un pueblo santo. Somos una sola familia. Somos una sola iglesia. Toda muralla, toda separación, toda división, al que estaba sin ciudadanía, al que estaba lejos, al que estaba sin conocer a Dios. Ahora no es solamente, wow, qué bueno, se cayó el muro y puedo entrar al templo. No, es mucho más que eso. Tú eres templo de Dios, formas parte de la familia de Dios. Yo creo, mi pastor, que esto es un mensaje maravilloso para todos nosotros y aquellos que quizás han vivido experiencias crueles, crudas con su familia, aquellos que quizás están desprovistos de padre y madre, aquellos que se levantaron solos, aquellos que quizás lo crió la abuelita porque su mamá lo regaló, aquellos que han vivido experiencias muy duras en la vida. Estas palabras, yo la verdad, pastor, no puedo hablar mucho de esto porque mi experiencia es diferente. Estas palabras nos hacen ver a nosotros la salvación tan grande que hay en Cristo y cómo gracias a Jesús, su sangre, su redención, nosotros somos morada de Dios y entramos en la familia de Dios. Sí, y yo creo que, como mencionamos al inicio del estudio, hay muchas personas que hoy están lejos, están errantes por allí, están digamos, están en otros países, y las personas que ya dejaron su hogar, pues de alguna manera pudieran sentirse aisladas, sentirse solas. Pero cuando hay algo que yo valoro mucho, y es que donde quiera que nosotros estemos, cuando nos acercamos a la iglesia, cuando participamos con la feligresía, nos sentimos en familia. Gloria a Dios. Nos sentimos en familia. Entonces, mira, yo creo que si hay algo que nos muestra con evidencia esa unidad, sin importar edad, ni lugar, ni país, nada, frontera, es pertenecer y formar parte de esa iglesia especial que se prepara para encontrarse con el Señor. Amén, amén. Qué lindo, hermano, qué mensaje tan poderoso, porque la palabra de Dios es una bendición muy grande que nos debe llenar a nosotros de paz, de esperanza, de gozo, para aferrarnos a ella.
no levantemos nosotros muros. No hay por qué estar Sí, levantando ningún muro de división. No caigamos en el plan del enemigo. Somos una sola familia. Pero es que mira, yo creo que esta música no debe ser. Y esta hermana viene así con un vestido que, hermano, no levanten muros. Somos una sola familia. Somos un solo pueblo. Ore por su hermano. Usted practique la reconciliación, practique la paz, practique el perdón para que eso pueda propagarse y nosotros vivamos realmente lo que Cristo alcanzó para nosotros: una familia, un templo de Dios, unos ciudadanos y una iglesia. sí, alguien me preguntaba en una oportunidad, pastor, ¿cómo podemos marcar una línea, no? Porque nosotros los seres humanos queremos siempre delimitar, y no es que esté mal, ¿no? Pero a veces cuando llevamos al ámbito espiritual y queremos decir quiénes son buenos y quiénes son malos, nosotros podemos cometer grandes errores. Yo creo que hay cosas que son evidentemente, eh, digamos, que no son apropiadas, ¿ok? Y bueno, el Señor muestra en su palabra la magnitud del pecado y lo describe, ¿no? Y cuando alguien está viviendo en una condición como esta, eh, pues nosotros tenemos que ayudarles, tenemos que alcanzarle, si fue de los nuestros, si algún día estuvo dentro, tenemos que darle la mano para que vuelva. Si no ha sido de los nuestros, tenemos que también extender la mano para que llegue. Pero nosotros estar delineando y ser nosotros los que estemos buscando, a veces en los más mínimos detalles, quién es correcto y quién no es correcto, podemos cometer el error de juzgar a otros cuando nosotros mismos estamos lejos del Señor. Que Él nos ayude para poder Amén. nosotros edificar ese templo, ¿no? Como tú lo mencionabas, que nosotros podamos, que Cristo esté en nosotros, Amén. que Cristo Amén. esté en nosotros. Y yo creo que si nosotros mantenemos una relación con Dios correcta, como tú lo mencionabas, vertical, eh, eso se va a notar Sí, a Señor. nuestro alrededor. Es inevitable. Dios te bendiga, mi hermano. Que pases una excelente semana, que tengas un lindo sábado, que tu experiencia con Cristo sea poderosa, que vivas el evangelio de la reconciliación, que tu corazón esté lleno de paz y que nunca se te olvide, tú eres parte de la familia de Dios, tú eres templo y morada de Dios. Pastor, Amén, amén, amén. despídase de nosotros, por favor. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes en este repaso y animamos a los jóvenes, a los adultos a seguir estudiando la palabra del Señor, porque al estudiarla se fortalece nuestra fe, ¿no? Amén. La fe viene por el oír, por el estudiar Así y es. meditar en la palabra de Dios. Así que sigamos estudiando, sigamos preparándonos para disfrutar de lo que el Señor tiene para nosotros en esta tierra y en la porvenir. Amén. Bendiciones.